¿Cuál era el mensaje que Jesús tenía a la iglesia de Pérgamo? ¿Cuál era la doctrina de Balaam? ¿Quién era Balac? ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? ¿Y qué significa esa piedrecita blanca? Que alguien me explique. Quédate hasta el final del video y te lo explico. Bienvenido, hermanos. Recordemos que este es el segundo programa que vamos a hacer de esto que nació como una serie, porque yo quería hacer una pequeña reacción acerca de un short, de un video cortito que hablaba acerca del trono de Satanás y decía, son 1:30, citando Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, que dónde estaba el trono de Satanás. Bueno, lo hicimos en el programa anterior, se los voy a dejar al final de este programa para que ustedes lo puedan revisar. Hemos estudiado el versículo 13 del capítulo 2. Nos corresponde estudiar ahora de los versículos 14 al 17 y los voy a leer y después los vamos a estudiar uno por uno. Versículo 14, estamos Apocalipsis capítulo 2, busque rápido su Biblia, vaya a Apocalipsis, último libro de las Escrituras, capítulo 2, versículo 14, dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos inmorales. Así tú también tienes algunos que en la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar a contestar la pregunta de quién es Balaam, de dónde aparece este personaje. Bueno, la historia de Balaam con Balac la encontramos en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 22, 23 y 24. Balaam era un profeta, pero no eran esos profetas que pertenecían a Israel. Entonces era un hechicero que creía en todos los dioses que se conocían en ese tiempo en todo el territorio de Moab. Después de que los israelitas de manos de Moisés derrotaran a los amorreos, el rey de Moab, Balac, tuvo miedo de que los israelitas los invadan y destruyan su nación. Entonces Balac lo que hace es, Balac, el rey moabita, lo que hace es enviar a sus emisarios a buscar al profeta, este hechicero, Balaam, con mucho dinero, le ofrece honores, riqueza, con el fin de que maldiga a Israel. Pero Balaam se niega a desobedecer a Dios, incluso lo que le pasó con su asna, cuando iba ya de regreso a la tierra de Moab a decirle al rey que no podía, en la misma asna podemos encontrar esta historia en el capítulo 22, versículo 21, y encontramos esto, lo que le pasó al asna. Y en otro programa podemos hablar un poquito de esto. Pero Balaam era una persona que le gustaba mucho el dinero, la fama. Entonces, para quedarse con ese dinero, tramó un plan. Entonces, lo que hizo es instruir a las mujeres moabitas a que inciten a los israelitas a cometer pecados inmorales. Y por esta acción, muchos de los israelitas murieron. Muchos de ellos murieron a causa de tener esta práctica, de caer en este pecado. Balaam era una persona que actuaba religiosamente por dinero. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 14 que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac,
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos inmorales, lo que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, está diciéndole, exhortándole a esta iglesia, es que están actuando por dinero. Están siguiendo la doctrina, el ejemplo de Balaam. Entonces, ahí están haciendo las cosas, en esta iglesia estaban haciendo las cosas no porque estén bien o porque estén mal usando un criterio, sino porque les beneficiaba económicamente. Me viene a la mente todo este circo del Evangelio de la Prosperidad y venga, pacte con Dios y yo declaro y yo decreto. Parece que esta doctrina de Balaam está muy presente en las iglesias de hoy. Pero también lo que Jesús les está diciendo, con estas cosas que estaban, estos alimentos que estaban sacrificados a los ídolos, y que cometían actos inmorales, que la iglesia lo permitía precisamente para no tener problemas. Bueno, che, no vamos a ser tan estrictos, ¿viste? O sea, no vamos a ser tan legalistas. Si dos mujeres se quieren casar, que se casen, ¿no? O sea, no tenemos inconveniente y problemas con eso. Si hay jóvenes que están fornicando, bueno, son jóvenes. ¿Qué va a hacer? Hay que tratar de estar bien con todo. Entonces creo que esta doctrina sigue muy vigente en las iglesias, en la mayoría de las iglesias de hoy en día. No sé cuál es tu opinión. Vamos al versículo 15. Así tú también tienes alguno que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. La palabra nicolaíta es un juego de palabras. Nike significa victoria y Laos significa pueblo. Nicolaíta significa la victoria del pueblo. Los nicolaítas eran una secta herética, la iglesia primitiva, que ellos predicaban, o sea, su mensaje era inmoral y de idolatría. Y los nicolaítas estaban estrechamente vinculados a la clase de herejía y de inmoralidades que enseñaba ¿quién? Balaam. Algunos padres de la iglesia, o sea, la patrística, asocian a Nicolás como parte de este grupo herético. Nicolás era uno de los 7 helenistas escogidos para servir las mesas de las viudas de habla griega en la iglesia de Jerusalén. Nicolás era un prosélito que era convertido al judaísmo, era de Antioquía, era un gentil. No hay motivos, por así decirlo, para vincularlo con los nicolaítas. Yo pensé esto durante mucho tiempo, pensé que los nicolaítas era fundado por una persona Nicolás, pero este Nicolás que se menciona en las escrituras estaba en Jerusalén y los nicolaítas actuaban, se movían activamente en Asia Menor. O sea, hay un contexto geográfico que no coincide ahí. ¿De acuerdo? Ahora, habiendo dicho esto, lo que Jesús está diciendo al mantener la doctrina de los nicolaítas es que lo que el mundo de ese entonces, el criterio, la conducta, lo que se debía imponer en las iglesias era lo popular. Entonces, recordemos que la palabra nicolaíta significa victoria del pueblo. Eso es lo que significa la palabra nicolaíta. Y el comportamiento, digamos, si el comportamiento popular eh, decía o se inclinaba hacia la idolatría, y bueno, entonces vamos por ese lado, ¿viste? Para no tener problema, coqueteemos con la idolatría. Si el comportamiento popular iba por el lado del materialismo, entonces, bueno, prediquemos, moldeemos la predicación a tal punto de decir que el materialismo son las bendiciones que Dios nos da al pactar con Él con $100.
Ese era el problema con esta iglesia. Y de nuevo, parece que es el mismo problema que muchas iglesias tienen hoy en día. Están comercializando con la fe. Están comercializando la fe del Evangelio con el mundo. Están teniendo medios mundanos para atraer a las personas a la iglesia y no la misma palabra de Dios. Y el Señor es muy claro en su enseñanza cuando les dice que la sal, cuando pierde su sabor, ¿qué pasa? Es pisoteada. Es pisoteada. No podemos nosotros diluir el Evangelio. Si nosotros diluimos el mensaje del Evangelio, lo que vamos a producir son semillas diluidas que no van a permanecer. Porque si nosotros usamos medios carnales para atraerlo, vamos a tener que seguir usando medios carnales para mantenerlo. De ahí vemos las iglesias que hoy en día son como Hillsong, que ya te apagan, te disminuyen las luces, te ponen como una discoteca, canciones cristianas, bailando, coreografía, después sale un coach que maquilla un par de textos fuera del contexto y te dice que tú puedes, el campeón que hay en ti, y que eres Jehová Junior, y cuántas onceras y media por dejar la palabra de Dios a un lado. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. La palabra aquí es metaneo o metanoia, y que significa cambiar la disposición mental. Por lo tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa espada en el griego significa la espada larga, y esto significa que esa espada larga se llamaba gladio, tenía doble filo. Y es precisamente lo que el autor de Hebreos en el capítulo 4:12 nos dice, que la palabra es viva y eficaz, más cortante que ¿qué? Que cualquier espada de dos filos, que penetra, que divide el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, para penetrar hasta el fondo, es más cortante que una espada de dos filos. Esa es la misma palabra. Entonces, lo que Jesús les está diciendo a la iglesia, que tenían que arrepentirse pronto, ya. En otras palabras, se te terminó el tiempo. Si no lo haces, yo vendré a ti, dice el Señor, y te confrontaré con mi palabra, con lo que dicen las Escrituras. Y esto es un mensaje, hermanos, para nosotros hoy también. Hermano, este es un llamado para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. No tenemos que esperar que el Señor nos confronte con sus palabras. Oremos pidiéndole al Señor que nos conceda el don del arrepentimiento. Es cuando vas a la iglesia y tú sabes que hiciste mal con alguien y no, de alguna manera no pediste perdón, y vas a la iglesia, te sientas y el mensaje habla de que tú tienes que perdonar al otro. Entonces, del mismo púlpito está saliendo la palabra de Dios que te está convenciendo de pecado, justicia y juicio, y te está exhortando, y ese es el mensaje: arrepiéntete ahora. Si no, vendré a ti, te confrontaré con la palabra, con las escrituras. Versículo 17 dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita blanca, sí, hay varias cosas para decir, pero voy a ser puntual en una para que nos quede como enseñanza, ya bien ilustrado el ejemplo. Esta piedrecita blanca era usado en los tribunales de justicia. Entonces, cuando una piedrecita era negra, era para condenar a la persona, y cuando una piedrecita era blanca, era para declarar inocente a esa persona. Esta palabra también es usada por el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el
en el capítulo 26, versículo 10, cuando él en ese tiempo, bueno, era Saulo de Tarso, el fariseo, él dice, yo di mi voto, esa palabra voto, yo di mi voto, ahí está diciendo, yo tiré mi piedrecita, esa tesera negra para condenar, para encarcelar a los cristianos. Entonces, cuando la piedrecita era blanca, en un juicio, en un tribunal de justicia, había un reo y se lo estaba enjuiciando, tú tirabas una piedrecita blanca y estabas dando un voto de inocencia. Entonces, cuando nosotros conocemos este contexto cultural, lo que Jesús les está diciendo es que el que venciere será declarado inocente. Qué lindo mensaje. Tenemos muchísimo más para decir, pero como siempre no queremos que el programa sea tan largo, sino cortito y específico. Que el Señor les bendiga, les guarde, los quiero mucho. Recuerden suscribirse, denle like para que el algoritmo de YouTube los siga recomendando. Muchas bendiciones. Chao.